Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según el horario en el cual nos estén viendo. El día de hoy tenemos una entrevista con el licenciado Carlos Lomelí, que es CEO de IOS Hominen. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. muchas gracias. Ya nos pusieron ahí el doctor. Somos licenciados, maestros. Te agradezco mucho por la invitación, estimado Luis. De verdad que gracias por el tiempo que nos das para platicar un poquito de este tema de arrendamientos y de propiedad. Perfectísimo, no, hombre, gracias a ti por darte el tiempo. Y bueno, vamos a entrar en materia, mi estimado Carlos. Sí. Arrendamiento. Todos queremos vivir de nuestras rentas. Yo creo que es un tema que todos tenemos en la cabeza y todos buscamos vivir de nuestras rentas. Sí. ¿Es muy sencillo vivir de nuestras rentas? ¿O qué pasaría si alguien busca rentar una propiedad? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál sería el primer paso que tú nos recomendarías al momento de querer hacer una renta? Claro. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo que nos das a ti y a tu auditorio. Y bueno, vamos de lleno ya con este tema. ¿Qué pasa? Y es un sueño, una utopía, por así decirlo, el vivir de nuestras rentas. Yo pienso que a más de uno se nos ha pasado por la cabeza decir, voy a juntar dinero, comprar propiedades y en un momento determinado ponerlas a la renta. Y se puede dar, pero siempre y cuando cuidando los aspectos legales y de investigación de quién metes a esa propiedad o a quién le das tu posesión, de cierta manera, para que ingrese a habitar, a vivir, o de cierta manera a vender, porque muchas veces la propiedad no solamente puede ser casa habitación, sino como ustedes ya conocen, tipo local comercial, o incluso nos ha tocado hacer contratos para arrendamientos de terrenos donde van apenas a construir. Lo ideal, como siempre, es finalmente llevar un proceso. Si no llevas un proceso para el tema de la renta, difícilmente vas a tener éxito para poder llegar a ese punto que es vivir de tus rentas, vivir de tus propiedades. Y la verdad es que todo inicia con una investigación. ¿Sí? Ok. Ustedes como agentes inmobiliarios, de cierta manera, tienen la obligación ahora por el tema de la NOM 247 y por la legislación que aplica aquí para el estado de Aguascalientes, de cierta manera conducirse con transparencia y de una forma u otra ofrecerle servicios de cierta manera distintivos al cliente para efectos de que pueda llevarse a cabo un arrendamiento lo más eficiente que debe ser. ¿Qué es lo primero que se hace entonces? Una investigación. Y finalmente la investigación te va a hablar desde mi aspecto personal y laboral. La investigación que se hace por parte de nosotros de IUS es una investigación muy firme, muy fuerte, donde más de 2,000 bases de datos convergen a través de inteligencia artificial para conocer si efectivamente o no esta persona es el inquilino idóneo. Por ahí vas a ver películas de los años 90 que se llaman precisamente El Inquilino y otras tantas donde Claro. había dolores de cabeza para Michael Keaton ahí en un momento determinado, que no podía, se convirtió más bien en el dolor de cabeza para otro arrendador, donde no podían sacarlo por nada del mundo, por nada del mundo. Y bueno, esto ocurre desde un principio. En lo particular, mi familia, cuando yo era menor, cuando era un niño, vivimos ese tipo de circunstancias con los arrendatarios, con los inquilinos, Claro. donde no pagaban, no se querían salir, los buscábamos. Mi mamá en este caso los buscaba y buscaba que salieran. Ya no les importaba muchas veces incluso que pagaran, sino lo que se quería es que salieran. Entonces, el primer paso, como ahorita dijimos, es investigación. Ok, perfectísimo. Y dentro de esa investigación, Carlos, ¿cuál es la recomendación que tú nos haces? Por ejemplo, yo tengo una propiedad, busco rentarla, estamos acostumbrados, al menos así lo dice la costumbre, Ajá. que la persona que busca rentar una propiedad por lo menos tiene que tener un aval y ese aval tiene que tener una propiedad. Sí. ¿Ustedes consideran que es la mejor práctica o hoy en día esa práctica ya está quedando fuera y estamos buscando la póliza jurídica? ¿Qué nos puedes decir? Voy a desmitificar este tema. Esa es la verdad de las cosas. Desmitificar el llamado aval. Sí funcionan para unas cosas y para otras no. El aval, acuérdate que aquí en Aguascalientes tiene una vigencia de 365 días. Entonces, ante esa vigencia, de cierta manera como tal, pues tú si ves que hay un incumplimiento previo, puedes iniciar una acción legal en contra del aval y en contra del arrendatario. Si al final del contrato y pasando unos días quieres iniciar una acción legal,
ya no ya no tendrá surtir efectos en contra del aval por la vía civil. En la práctica se firman en un contrato de arrendamiento pagarés y el mismo contrato. Y los pagarés, incluso la forma en que lo trabajamos nosotros, es muy transparente. Decimos, no serán exigibles a menos de que incumplas con el contrato. En este caso, los pagarés por la vía que se deben ejecutar, que es la mercantil, aquí en Aguascalientes existen, al menos en la vía civil, 3 tipos de jueces: el juez civil, el juez mercantil y el juez familiar. Pero el juez mercantil es el que podrá ejecutar esos pagarés al aval y al arrendatario, en este caso al deudor, que se convierte en deudor principal. Y ahí no importa que ya pasen 365 días, pero por el lado civil sí importa que tenga esa duración. Ahora bien, ¿por qué desmitificar el término del aval? Un tema de, oye, tiene una propiedad y más, pero ¿qué pasa si el aval a mitad del arrendamiento, sin darte a conocer, ya vendió la propiedad, ya se la grabaron por algún tema de una deuda, un embargo? Entonces, tú, de cierta manera, para efectos de cobrar las rentas que has dejado de pagar, que el deudor principal, pues al final del día lo que va a ocurrir es que tendrás que iniciar un procedimiento largo y tortuoso, como dice la canción, en contra del aval, que quizá ya no tiene un bien con el que asegurar ese pago. Claro. Entonces, son muchas circunstancias las que pasan. Bueno, y me dicen, oye, pero tengo un aval de Ciudad de México o de fuera de la ciudad de Aguascalientes, ¿sirve? Sí, pero se tendrá que iniciar un juicio mediante un exhorto a otra entidad para poder llevar a cabo la ejecución de este procedimiento. Entonces, ¿qué tan factible es hoy en día que funcione un aval? Seguirá funcionando. Para mí sí, creo que sí, por el tema mercantil mucho, y el tema civil siempre y cuando no se pierda la propiedad en el camino, no pierda propiedades en el camino, no se grabe una propiedad que pueda ser de cierta manera el día de mañana la forma en que podemos cumplir con una obligación, que se puedan cumplir por partidos en una obligación. Y, y la realidad de las cosas es que yo, obviamente, lo que recomiendo es mucho más allá de eso, que adquieran una póliza. Ok. De entrada, si la persona, el inquilino, viene sin aval, tiene que contratar una póliza. Hay gente, aquí en Aguascalientes últimamente viene gente de la India, de Turquía, de Estados Unidos, de Canadá, Francia, nos ha tocado, China, Japón. Y entonces, ¿qué pasa? No tienen aval, no pueden rentar, claro, a través de la póliza. ¿Sí? Hay póliza incluso para extranjeros, exclusiva, donde incluso se hace una traducción del contrato en el idioma natural de las personas que vienen a arrendarlo, para que también ellas vean que es un sistema transparente al momento de implementar la póliza. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la gente no tiene, que es del interior de la República, pero no tiene aval? La póliza funciona. Okay. ¿Y qué pasa cuando el aval es fuera, ¿sí?, del estado de Aguascalientes? Se recomienda también la póliza, porque al final del día, lo que te comentaba, el procedimiento se puede ser muy tortuoso para llegar a hacer una ejecución sobre la falta de cumplimiento de ese contrato, que es lo que se busca con el tema del contrato, que se cumpla. Perfecto. Y hablando de mitos, ¿quién debe de pagar esa póliza, licenciado? ¿El que renta o el dueño de la propiedad? Te voy a hablar de las prácticas. Cuando la persona viene sin aval, de entrada, pues él tiene que pagarla. Tiene que hacerse la idea que va a pagarla. Cuando, por ejemplo, el dueño de la propiedad, es el requisito que tenga un aval aquí y no tiene aval aquí, lo tiene fuera de la ciudad, lo tiene que pagar, en este caso, el inquilino. Cuando el arrendador o el dueño le pide, en este caso, al agente inmobiliario que promueva su bien inmueble y le dice, ¿sabes qué? Con un requisito, póliza jurídica. ¿Sí? Bueno, yo estoy avisando desde un principio que sí este inmueble está en renta, pero forzosamente tienes que tener el requisito de póliza jurídica. Si no cumples con ese requisito, o si no estás dispuesto a pagarla, no puedo yo rentarte esa propiedad. Entonces, ahí van supuestos ahorita para que pague única y exclusivamente el arrendatario, ¿sale? ¿Qué pasa cuando no pones este requisito y de una forma u otra el arrendador o el dueño dice, ¿sabes qué? No me siento de todos modos yo pues tan convencido que se vaya a dar este arrendamiento, porque no he investigado, échame la mano, ahora sí yo pago la póliza que cubre la investigación, el contrato, los pagarés, la propia póliza, la asistencia de un abogado para que esté ahí al pendiente de que
haya cobertura de los 12 meses de que se cumple con el contrato, y eso ya le va a corresponder al arrendador, porque si el arrendatario tiene el aval, paga su mes, su depósito, y el arrendador aún así dice, ¿sabes qué? Quiero la póliza, pero no lo publiqué previamente, ya le corresponderá a él, en ese supuesto, al arrendador. O hay ocasiones donde dices, ¿sabes qué? Vamos a negociar en la práctica que yo pago el 50 y tú el 50. Ok. ¿Te interesa la casa? Sí. Ah, bueno, entonces 50 y 50. Esa es una muy buena práctica, Sí. Carlos. Y te voy a poner un escenario. Supongamos, llega una persona que quiere rentar una casa que nosotros estamos promoviendo, hacemos la póliza jurídica, pero de repente este inquilino, pues resulta ser que no era un inquilino muy, muy bueno y empieza a hacer ciertos desperfectos a la propiedad, inclusive deja de pagar la renta, etcétera. ¿Qué me protege la póliza? La póliza, obviamente, aquí también hay una corresponsabilidad para hacer uso de efectivo de la póliza de manera adecuada. La corresponsabilidad es también al arrendador, que te avise en el momento uno que ya empezó con problemas. Ok. Porque hay ocasiones donde dices, ¿sabes qué? Ya te avisan en el mes 9 o en el mes 6. Sí, Estaba claro. como que él queriendo resolver las cosas, ya se complican más. Ok. Por eso es bien importante que desde el momento uno él te avise que está fallando para poder ingresar, en este caso, de manera extrajudicial, el equipo jurídico a hacer las gestiones de cobranza. En los contratos nosotros normalmente dejamos abierta la posibilidad, y lo hacemos del conocimiento de las partes, que es ideal que el arrendador, a través de sí mismo o un administrador o un representante, le permitan el ingreso al inmueble una vez al mes, digamos, cada vez que se vence el cobro de una renta, para efecto de ver cómo está el inmueble, las condiciones que está en el inmueble. Se le hace saber al momento de la firma, y si ambas partes están de acuerdo, se lleva el contrato y entonces se tendrá que respetar. Y entonces ayuda mucho a que el arrendador vaya haciendo las visitas, vaya viendo si ya falta esto, si estaba en buenas condiciones, pero cuando no te permiten ingresar, no te dan chance a esas visitas, ves que hay queja de los vecinos, ves que ya hay de cierta manera, un maltrato a tu propiedad, son alertas rojas que debes de atender. Ok, y ustedes hacen estas visitas, supongamos, yo voy y hago efecto la póliza y te digo, ¿sabes qué? El inquilino ya me dejó de pagar. Sí. ¿Ustedes van directamente Vamos con el inquilino? directamente al inquilino o le marcamos por teléfono, y de una forma u otra el resultado que para nosotros tenemos que ofrecer es que se le pague, o que bien. Muchas veces es, ahorita ya requiero la posesión, que vuelva a tomar posesión del inmueble. Perfectísimo. Ahora te la pongo a la inversa. Ajá. ¿Qué pasaría si el dueño de la propiedad está incumpliendo con el contrato? Que pasa también, Que seguido, también puede pasar. Y por eso es importante que sepan que las pólizas son para ambas partes. ¿Por qué para ambas partes? Para el cumplimiento del contrato. Ese es en estricto sentido lo que busca la póliza. ¿Qué pasa? Obviamente nosotros hacemos la gestión. Ya ha pasado que arrendadores dicen, ¿sabes qué? Me peleé con mi esposo, con mi esposa, y ya quiero la casa que renté. Ya. Ok. Oye, espera, es que está una persona, no me importa, yo voy a entrar. No. Le dejamos muy claro las consecuencias legales que el arrendador tiene por incluso incumplir con ese contrato, o si hay una penalización la tendrá que pagar él, en este Ok. caso, o bien, de cierta manera tenemos que hacer entender que se debe respetar la posesión, porque puede incurrir en un delito, que en este caso es el despojo. Ok. Entonces, esa parte también hay una cobertura para que incluso hay tema de fallas o daños estructurales, vicios ocultos que desconoces hasta después de mucho Sí, hasta tiempo. que Cuando hay una lluvia fuerte, Sí, claro. sabes que ya se abre el boquete y está cayendo el agua. Bueno, eso tendrá que correr, y nosotros tenemos que exigirle al arrendador que cumpla con la reparación de ese daño. Excelente. Entonces la póliza jurídica no solamente protege al arrendatario, No. sino también al arrendador. Ambas Entonces, partes. eso es genial porque ya tienes un instrumento jurídico que te va a apoyar al momento de que tú quieras rentar alguna propiedad, o inclusive cuando tú quieres rentar en esa propiedad. Así Entonces, es. la póliza jurídica el día de hoy yo creo que es uno de los instrumentos y herramientas que la podemos usar a nuestro favor. No, y sobre todo, aquí en Aguascalientes, porque hay una multiculturalidad de personas o de conformación del Estado que se ha venido conformando por las personas que vienen a habitar, es necesario Necesario. es necesario forzosamente que se dé esta figura que viene emergiendo, que es muy fuerte en Querétaro, en Jalisco, en Ciudad de México, pero aquí apenas está surgiendo, y que de una forma u otra entiendan que es para ayudar, porque muchas veces platicamos, se firma el contrato, pero en dado caso que incumplimiento, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a ejecutar? Entonces necesitas contratar a un abogado, y te va a salir mucho más caro contratar a un equipo jurídico de abogados que haber pagado una póliza que solamente es un porcentaje mínimo a la renta.
Excelente. Y tocaste un tema muy importante hace un momento. ¿Qué pasa si yo como asesor inmobiliario realizo un contrato y solamente supongamos que yo estoy casado por bienes mancomunados, pero en el contrato solamente aparezco yo y no mi cónyuge? ¿Estoy infringiendo la ley? No hay ninguna. Recuerda que aquí el derecho civil es un derecho entre particulares. Entonces, quizás es un desconocimiento, pero al final del día, el tema es tú como arrendador, si estás firmando un contrato a nombre también de tu esposa por casarte por bienes mancomunados, no hay ningún problema. Es una copropiedad y, por así decirlo, es una corresponsabilidad de ambos el hecho de que se lleve a cabo ese contrato de arrendamiento, a pesar de que haya firmado solamente uno. Excelente, excelente respuesta, mi estimado licenciado. Y te hago otra pregunta. Por lo regular, hace un momento platicábamos, yo tengo una casa, la rento por lo regular 7,000, 8,000, 9,000 pesos, 10,000 pesos, y de repente veo que se está plusvalizando toda esa zona. Y digo, ¿sabes qué? Aquí hay negocio. Y de un contrato hacia otro, aumento el 100% de la renta. ¿Qué pasa ahí? Se puede siempre y cuando ambas partes lo acepten. Y hay que revisar el contrato primogenio, el primero que se firmó, para ver cuál era el tema de ese aumento. Porque hay contratos, nosotros normalmente lo manejamos sobre dos. Puede ser la inflación, lo que va en el tema inflacionario, y también el otro es el índice de precios del consumidor, el aumento que se da más o menos, que ambos varían del 3.5 al 5%, más o menos. ¿Qué pasa entonces si alguien no firmó o firmó un contrato y donde no se establecía eso? Si el arrendador tiene el derecho de aumentarlo, obviamente, tema de plusvalía, pero se le tiene que dar por aviso, se le tiene que avisar al arrendatario para ver si está dispuesto a seguir con el arrendamiento. Si no está dispuesto, el arrendatario, por esta circunstancia, está en su derecho de decir, no continúo, desalojo, te dejo el bien inmueble, ese local o la casa, y entonces tú ya consigues a alguien que quiera pagar esa cantidad. Ok, perfecto. Y también hemos escuchado algunos casos, nosotros que nos dedicamos a esta parte, que de repente se hace un contrato por un año y el dueño de la propiedad a los 6 meses le marca al inquilino y le dice, ¿sabes qué? Necesito que te salgas porque voy a vender la propiedad. ¿Qué pasa en estos casos? Debe de haber, seguramente en los contratos y también para los efectos, te lo comentábamos, una penalización para el arrendador. Si el arrendador dice, ¿sabes qué? Porque ya voy a venderlo, porque tuve un problema ahí conyugal o ya quiero hacer uso porque la familia me está presionando, sí, pero tendrá que entonces pagar la penalización. Hay que revisar muy bien incluso los contratos, Ok. que existan penalizaciones para ambas partes, tanto para el arrendador como el arrendatario. Y entonces, si el contrato siempre y cuando establezca la penalización, el arrendador se hará cargo de esa penalización, que puede ir desde 1 mes hasta 3 meses en promedio, y de manera, así que por el uso común de los contratos que se revisan, es lo que se establecen entre las partes. No te lo establece la ley en ninguna particularidad del tema de la penalización de 1, 2, 3 meses, pero entre las partes es un consenso al cual pueden llegar a decir, penalízame si yo incumplo en terminar antes el contrato por 1 o hasta 3 meses. Pero si no hay una penalización, entonces el dueño, volvemos a lo mismo, si hace algo por efectos de recuperar la posesión sin haber terminado el contrato y habiendo oposición de parte del arrendatario, pues puede cometer un delito. Perfecto. Y cuando están firmando, digamos, supongamos que ya estamos en la firma del contrato y decidimos realizar el contrato bajo una póliza jurídica. Al momento de estar ya firmando el contrato, que ustedes nos hacen favor o hacen el contrato, lo redactan, se leen todas estas cláusulas. Se les explican las cláusulas al momento de la firma. Se le da ceremonidad de cierta manera y protocolización al contrato para que vean los alcances de incumplirlo. Asiste una persona con la capacidad, un abogado con la capacidad para resolver dudas, con la capacidad de hacer entender a ambas partes a las obligaciones a las cuales están adquiriendo a través de este contrato, y normalmente se hace en las oficinas del corporativo o bien en las oficinas de la agencia inmobiliaria. Pues perfectísimo. Creo que con esta charla, Lick, estamos completísimos, estamos claros, sabemos que es un instrumento que nos va a ayudar y nos va a beneficiar en ambas partes y bueno, que habrá que utilizarlo, ¿no? De la mejor manera. Y ya por último, Lick, pues agradecerte si nos puedes dar tus redes sociales, dónde te encontramos. Sí, claro, muchas gracias antes que nada por el tiempo y por la invitación que nos hicieron. Pueden buscarnos en internet a través de useominen.com.
Ahí también tenemos Instagram, tenemos Facebook y bueno, de cierta manera estamos al servicio, nosotros decimos, creo que estamos al servicio de las agencias inmobiliarias y a su vez de los arrendadores o arrendatarios. Y es importante que sientan ustedes como agentes inmobiliarios y las personas en general que tienen una propiedad respaldadas por un despacho, y nosotros estamos especializados en eso precisamente. Perfectísimo, pues agradecerles a todos su tiempo. Espero que les haya gustado esta entrevista con el licenciado Carlos Lomelí, y si quieren ver contenido similar a este o más contenido que tenga que ver con el sector inmobiliario, por favor déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta pronto.